Coméntame, ¿qué tú haces si un amigo tuyo te dice, toma un tabaco? Yo le digo que no, ¿Por qué le dices que no? porque eso me hace daño a los pulmones. ¿Cómo pasaba? Bien, bien, Lo noto muy feliz. ¿Por qué? ¿Por qué está muy feliz? porque hago ejercicio y camino. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y eso lo hace todos los días? Sí, todos los días. Y le ¿Usted digo, cree que el tabaco es para moda, un vicio? yo creo que a un comienzo es la moda, el deseo ese de decir, bueno, ya soy hombre, en los muchachos, ahora sí, ya puedo tener mi enamorada y por aquí. Pero eso ya llevo al vicio. ¿Usted fuma? No, yo no fumo. ¿Nunca ha fumado? Sí he fumado, pero ¿Por qué ha sido? anteriormente por curiosidad, tal vez por el hecho de ser como los amigos, alcoholitarles o lo que sea, pero creo que el raciocinio en la gente le entra a la vejez y ya se toma cartas en el asunto y si uno es inteligente ya sabe lo que le conviene, ¿no? Yo también fumé cuando era más jovencito, ¿no? Pero de ahí lo dejé. Ahorita sí tengo bastante alergia al humo, a la gente que me fuma alrededor. Coméntame, ¿qué tú haces si un amigo tuyo te dice, toma un tabaco? Yo le digo que no, ¿Por qué le dices que no? porque eso me hace daño a los pulmones. ¿Usted conoce los problemas que causa el tabaco? Claro, sí, inclusive hay las campañas que están haciendo ahora. ¿Cuáles son los problemas que tienes? Me parece que el más común es el cáncer a los pulmones, Ya. es el más común. Pero y nosotros que nos dedicamos al deporte, pues realmente el tabaco no entra en el deporte. Ok. Oye, yo te vi ahora en la mañana comprando un tabaco. No fumo, ¿No fumas? ¿Por qué no fumas? porque no he aprendido ese vicio. Ya. ¿A qué te lleva ese vicio? ¿Cuáles son los daños que uno tiene? Causa los pulmones, puede ocasionar un cáncer a los pulmones. De hecho, el que las personas alrededor fumen te puede causar, es un fumador pasivo. Exactamente. Ah, ya conoce los tipos de fumadores. Ahí existe el pasivo. ¿Y cuál es el otro? El pasivo, el que está al lado del que está fumando y provoca, incluso ellos pueden ser más perjudicados que los mismos que fuman. Exactamente. Muchas gracias, Omar, por compartir tus divertidas entrevistas en la calle. Esta es una emisión más de su revista familiar Mi Salud TV. El tema del día de hoy es el tabaquismo y es algo que nos concierne a todos, no solamente a los fumadores. Y para profundizar esto, nos encontraremos con el doctor Patricio Jácome. Nos vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con ustedes. ¿Sabías que cada 6 segundos en el mundo muere una persona? En el Ecuador, 11 diarios y 4.000 al año por causa del tabaco. Gracias por continuar junto a nosotros con su revista familiar Mi Salud TV. Continuamos con el tema del día de hoy, que es el tabaquismo, y para profundizar sobre este tema nos acompaña el doctor Patricio Jácome. Él es responsable del programa de control del tabaquismo del Ministerio de Salud Pública. Doctor, es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, de igual manera. Un placer estar acá y poder conversar con usted respecto de este problema que afecta a todo el mundo y al Ecuador también, por supuesto. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es el tabaquismo? Realmente es una enfermedad adictiva. Generalmente la mayoría de la población cree que es un vicio. No es un vicio, es una enfermedad que genera una adicción y por eso es que las personas que empiezan a fumar 1 o 2, paulatinamente con el tiempo tienen que fumar más y más para llegar a sentir la satisfacción que lo sintieron inicialmente y se convierten en unas personas tabaquistas. ¿Y esto va a pasar con todas las personas que prueban el tabaco? Generalmente sí. Y mientras más temprano lo haga, es decir, mayor probabilidad de adicción va a tener si un niño empieza tempranamente a fumar. Mientras más tarde se empiece a fumar, menos riesgo de generar una adicción rápidamente. Esto sí es importantísimo resaltar. Por eso es que nosotros como Ministerio de Salud Pública queremos tratar de retardar el mayor tiempo posible que pueda el adolescente en fumar. Mejor si no lo hace nunca. Doctor, queremos que nos hable de esta campaña que tiene el gobierno de un Ecuador libre de humo. El año anterior, julio del 2011, se aprobó la Ley de Regulación y Control del Tabaco. Y ahí tenemos 3 conquistas fundamentales que son hitos para la salud pública del país. La primera es esta, de los espacios 100% libres de humo. ¿Qué implica esto? Que no se puede fumar en espacios que son de lugares de trabajo, son cerrados, por ejemplo, en fábricas, por ejemplo, en los ministerios, en los bancos. Pueden ser públicos o privados, pero tiene acceso la gente.
También está prohibido en escuelas, colegios y ahora en universidades también, en el transporte público, en los taxis, en los bares, en las discotecas, en los restaurantes. Es decir, esta es una conquista importantísima para el país, porque no estamos prohibiendo, no es una ley que prohíbe fumar, es una ley que prohíbe que se haga daño al otro, que se respete el derecho del otro. Muchos los llaman fumador pasivo, aquel que a lo mejor nunca fumó, más tarde va a hacerse ver y se encuentra que también está afectado porque tuvo un esposo que fumaba al lado o tuvo un compañero de trabajo que fumaba siempre al lado y se ha demostrado, hay estudios científicos en donde se demuestra que personas que estuvieron junto a personas que eran fumadoras habituales, ellos también presentaron enfermedades propias de un fumador. Y por ejemplo, dentro de la ley, ¿cómo se produce este mecanismo de control? Aquí hay sanciones, de hecho. Está puesto unas sanciones. Primera condición, viene una advertencia, ¿no es cierto?, señalar, eso es lo que estamos haciendo, nos hemos ido a diferentes restaurantes, diferentes discotecas, hemos informado a los dueños de la necesidad de tener allí en la entrada de su restaurante, de su discoteca, un aviso, una señal ética donde diga que es espacio 100% libre de humo. Luego, no debe haber ceniceros allí, no debe permitírsele ningún tipo de propaganda al interior y lo otro, la sanción, una multa si es que permite fumar. Lo otro también, no fue idea del Ministerio de Salud Pública que se sancione al fumador, porque el fumador también es víctima de la industria del tabaco, pero sin embargo muchos asambleístas se pronunciaron y también hay sanción al fumador con el 25% del salario mínimo vital. En cualquier momento que se le encuentre a un fumador en estos espacios que no le corresponden, puede ser sancionado. Efectivamente, y es obligación del dueño de la discoteca, del restaurante, del hotel, es decir, hacerle saber que no puede fumar, si persiste efectivamente hacer la denuncia para establecer la sanción del caso. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Existen una serie de inspectores? ¿Quién plantea la denuncia acerca de un fumador? Ahí tenemos un correo electrónico, denuncias.tabaco@msp.gov.es. Allí nos pueden hacer las denuncias si es que usted encuentra que un restaurante al que usted fue, a una discoteca, que usted fue a divertirse, encuentra que están permitiendo fumar. Nos han dicho, hemos ido a visitar ya, estuvimos en la Plaza del Quinde conversando con todos los dueños de esos restaurantes, discotecas, efectivamente, haciéndoles saber. Estuvimos en una campaña hasta hoy, digamos, de sensibilización, de persuasión, de hacerle notar, de hacerle saber que ahí está ley. Pero luego va a venir la campaña ya de sancionar, es decir, aplicar la ley, lo que corresponde. Si es que alguien ha permitido que se fume en un restaurante, en una discoteca, dice de 1 a 6 salarios mínimos vitales que se sancionará. Si vuelve a reincidir, el doble de esa multa, y si hay una tercera reincidencia, será la clausura temporal de ese local. Esas son las sanciones. ¿Y en cifras a cuánto equivaldría eso? En cifras estamos hablando, entonces, decimos el salario mínimo vital, $292, eso multiplicado por 5, ahí tenemos el valor, y eso duplicado si es que hay una cuestión de reincidencia. Nosotros no queremos, no es interés del Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto?, que ingrese dineros por esa causa. Lo que nos interesa es que la gente deje de fumar, porque el costo para el Estado ecuatoriano, el costo para el gobierno en recuperar la salud de la gente que enferma por las distintas enfermedades asociadas al consumo de tabaco es enorme. Aproximadamente tenemos un cálculo de 120 millones gasta solo el Ministerio de Salud Pública en recuperar la salud de esa gente que está enferma de cáncer de pulmón, que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene infección de las vías respiratorias altas. Entonces, eso es un costo enorme para el Estado. Y la industria del tabaco, fíjese, solo aporta con 5.800.000 de impuestos. Entonces, la industria del tabaco nos decía antes que era una de las industrias que más apoyaba. El Estado no requiere de esos fondos, ¿verdad?, porque está gastando muchísimo más. Entonces, esa es la toma de conciencia que debe tener la población, que la plata que nosotros aportamos con nuestros impuestos se están yendo para sanar las enfermedades producidas por una industria que vende un producto que, consumido tal como nos dicen, ¿verdad?, que debe prenderse, fumarse, hace daño a la salud y cuesta vidas en el Ecuador, en el mundo. Hoy por hoy, los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que cada 6 segundos una persona muere en el mundo. Fíjese, así tan rápido, terrible. En el Ecuador,
es el cálculo de aproximadamente 4.000 personas mueren al año, es decir, 11 diariamente. Cada día 11 vidas se están perdiendo. Y esto hay que trabajarse. Qué increíble, doctor, todo lo que nos ha comentado. Sin embargo, llegó el momento de conocer la primera parte del caso de hoy. Tenía más o menos unos 14 años y en el barrio en esa época daban películas en la noche, en los barrios, en una pared blanca. Entonces con los amigos nos subimos en un árbol de capulí y un compañero sabía fumar, me acuerdo, una clase de tabacos, entonces dice, prueba, entonces yo le digo que no, entonces él dice, prueba, prueba, tanta existencia, comencé a probar. Él es Juan de Dios Ruilova. Disfruta sentarse a ver el cielo nocturno, es promotor de salud, aunque no se siente listo para educar a los jóvenes sobre el peligro del tabaco, porque para eso tiene que primero dar el ejemplo. Y uno comienza poco a poco, que un tabaquito a la semana, después 2 tabaquitos, después 5, y pasando los años ya se van haciendo cajetilla entera al día. Y yo creo que a los 10 años ya se hizo una adicción, una necesidad. Digamos, ya se hizo una necesidad imperiosa de tener siempre estar comprando tabacos. Pero llega un momento en que el cuerpo de uno mismo ya le comienza a indicar que algo está andando mal, porque uno ya no puede correr, por ejemplo. Uno ya no puede, pónganse que alguien le asalte y uno tiene que salir corriendo. Uno avanza una cuadra, uno se cansa, comienza la tos y el cuerpo ya comienza a decir estoy mal. ¿Sabías que por día se fuman en todo el mundo 15 billones de cigarrillos y 1 de cada 3 cigarrillos se fuma en China? Y continuamos nuevamente con ustedes, amigos televidentes. Doctor, habíamos mencionado uno de los hitos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaquismo y nos faltó mencionar las otras 2. ¿Qué pasa con esto de las imágenes que se van a publicar de gente que ha sufrido de los estragos del tabaquismo ya descompuesta, ya enferma? Coméntenos más sobre esto. Sí, así es, efectivamente nos olvidamos estos 2 elementos. El otro es que en las cajetillas de cigarrillos van a estar advertencias sanitarias con pictogramas. ¿Qué es esto? Con gráficos, figuras en donde se señala claramente los daños que ocasiona el fumar. Y ahí tenemos los daños que produce, por ejemplo, cáncer de pulmón, daño a la dentadura, daño a la piel, daño a los niños, y también tenemos la impotencia sexual que causa el fumar en los adolescentes. Estas advertencias sanitarias van a estar desde el 15 de julio en las cajetillas de cigarrillos aquí en el Ecuador. Y el otro hito importantísimo es que ya está prohibido la publicidad a través de los medios de comunicación, porque ese era uno de los factores que incidía en el consumo de los niños, de los adolescentes, porque siempre nos vendieron imágenes como que el fumar es un hombre de éxito, es el hombre macho, el valiente, el fornido. Y hay que recordar, todos esos vaqueros del mundo Marlboro, que muchos los deben haber visto, murieron con cáncer de pulmón o enfisema pulmonar. Efectivamente, el cigarrillo mata y hace daño. Efectivamente, doctor, nuestro público televidente también tiene muchas inquietudes y a continuación vamos con algunas de ellas. Tengo una hija de 11 años que está empezando a sentir inclinación por el tabaco. ¿Qué debo hacer? Es importante primero dar el ejemplo, que papá y mamá no fumen. 2, conversar con él muy francamente, decirle si está fumando o no y que no es ninguna ganancia el tratar de introducirse una droga al organismo para tratar de ser lo que él quiere ser. Si él quiere ser más maduro, sentirse más maduro, efectivamente el cigarrillo, el tabaco no lo va a hacer más maduro. ¿Qué pasa si es que una persona está fumando un tipo de tabaco y cambia por un tabaco más light? Ese es uno de los mitos también y una de las propagandas engañosas que nos vendió la industria de tabaco. El darnos distintos colores para hacer notar que a lo mejor el de color verde es más suave que el rojo y así. No es cierto. Y también nos ha vendido la idea de que hay cigarrillos que son menos nocivos, por ejemplo el light, el ultra light. Aceptaríamos esa condición si fuese cierta
¿Qué implicaría una persona que ya está fumando y quiere tener exactamente la satisfacción de fumar? Necesariamente tiene que fumar el doble para llegar a tener la satisfacción que está buscando. Y no hay cigarrillo light, no hay cigarrillo bueno. Todos los cigarrillos, todo el tabaco hace daño a la salud. ¿Cuáles son las características de un fumador crónico? Uno de los síntomas para ver que uno ya tiene la adicción, fundamentalmente. Cuando usted al levantarse, lo primero que hace es ir la mano al velador para conseguir un cigarrillo, nos quiere decir que hay una adicción bastante grande. Otro síntoma es saber de que va a tener una reunión o va a tener un viaje largo y no va a poder fumar durante ese espacio, empieza a sentir ansiedad, nerviosismo, ganas de salir corriendo. Eso implica que ya hay la adicción al tabaco. Las preguntas de nuestros amigos televidentes siempre nos enriquecen a todos. Así que, doctor, lo invito a compartir también la segunda parte del caso del día de hoy. Un día, hace más de 1 año y medio más o menos, siento ganas de orinar. Me voy al servicio higiénico, yo que orino sangre purita. Tremendos sustos, ¿no? Entonces corre al hospital, en el hospital me dijeron sí, eso puede ser cáncer, así es que me hicieron los exámenes, todo eso, y en realidad tenía yo unos 4 tumorcitos en la vejiga. Hay una probabilidad de un 80% que es por el tabaco, porque el tabaco tiene muchas sustancias nocivas. La suerte conmigo es que el cuerpo mismo reaccionó rápido y se dieron cuenta que el cáncer estaba pequeñito todavía, entonces pudieron hacerlo. Ahorita estoy solamente botando el humo así, sin hacer golpe y dejando ya el tabaco, porque hay que dejar el tabaco, quiera que no se quiera, porque en realidad, primero es un gasto económico, es caro relativamente. Haga cuenta usted una cajetilla diaria a $3, en un mes son $90, en un año son $1,000, en 10 años son $10,000. Entonces es plata. A mí me parece buenazo que haya esta campaña de que dejen de fumar, principalmente que los niños, los jóvenes no aprendan a fumar, porque en realidad es un vicio que yo le digo es tonto, porque cuando ya se hace vicio uno le necesita el tabaco, ya sea por la nicotina, que eso es indispensable a los fumadores para el cerebro, y la parte psicológica. Pero si lo que tenemos que tratar es que los niños, los jóvenes no aprendan a fumar. Y si alguien está comenzando a fumar con un tabaquito al día, sí, dejarlo automáticamente, porque a la larga nos hace daño. Estas fueron las imágenes de la segunda parte del caso del día de hoy. Doctor, hemos conversado acerca de la ley de regulación y control del tabaquismo. Sin embargo, ¿cuáles son estas estadísticas en nuestro país? Para el año 2010 se hizo una investigación y encontramos que el dato de prevalencia era del 22.7%, es decir, baja con relación a décadas anteriores que la prevalencia era del 30% en población adulta. Lo que preocupa ahora al país es que en el grupo de adolescentes de 13 a 15 años están fumando muchísimo más, en un promedio del 28%, siendo que las mujeres también del grupo de adolescentes se han incorporado al consumo de tabaco. Esto nos hace que debamos trabajar más en acciones preventivas en escuelas, colegios y universidades. ¿Y en qué consisten estas acciones? Estas acciones preventivas deben ser básicamente esto, de informar, sensibilizar a los jóvenes, a los líderes estudiantiles de los daños que ocasiona el consumo de tabaco. El dar el ejemplo a través de la familia, papá, mamá y la sociedad misma, no ver como algo normal ver fumar a niños y niñas que recién han terminado la primaria y ya están consumiendo cigarrillo o tabaco en general. Doctor, coméntenos algo acerca del tabaco electrónico. Sí, el cigarrillo electrónico es una alternativa que ha generado la industria de tabaco. Aparentemente es un cigarrillo que no es nocivo, sigue siendo adictivo porque tiene nicotina, entonces el fumador sigue inoculando nicotina y por tanto persiste la adicción. Posiblemente y esté en estudio de los daños que ocurre en el resto de las personas que están alrededor, pero se ha observado de que ese vapor que expele el humo del cigarrillo el cigarrillo electrónico está afectando a la salud también. Está haciéndose estudios por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hay un ejemplo en los Estados Unidos, una persona fumando un cigarrillo electrónico le explosionó ese cigarrillo electrónico en su cara y ahí las consecuencias.
Es decir, doctor, que si este tabaco también contiene nicotina, también me produce daño, es decir, voy a tener los mismos síntomas que un fumador común y corriente. Efectivamente que sí, es decir, lo único que ha hecho es cambiar a otro tipo, pero que también tiene nicotina y de hecho también va a haber la afectación a la salud. Usted nos había comentado que el tabaco electrónico también está incluido en la ley. ¿Qué nos dice la ley? Sí, efectivamente, vale esa aclaración. El cigarrillo electrónico, de acuerdo con el reglamento de la Ley de Control del Tabaco, también está prohibido fumar en espacios 100% libres de humo. De manera que la persona que quiera hacer uso de ese cigarrillo no lo puede hacer porque también está prohibido de acuerdo con la ley y el reglamento. Para finalizar, doctor, usted me había comentado tras cámaras el número de enfermedades y nos podría mencionar las más generales que una persona puede tener al convertirse en un fumador crónico. Sí, el consumo de cigarrillo está asociado con cerca de 22 enfermedades. De esa es factor de riesgo de 6 de las principales 8 causas de muerte en el mundo. Tenemos los distintos tumores, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos la enfermedad cerebrovascular, tenemos las enfermedades isquémicas del corazón, tenemos la afectación a la tuberculosis, siendo las enfermedades que más mortalidad tienen en el mundo, no solo en el Ecuador. ¿Qué recomendación nos daría a los padres de familia para que nosotros le comuniquemos este mensaje a nuestros hijos? La primera recomendación para los padres de familia es que den con el ejemplo, que no fumen, y si lo hacen, no lo hagan delante de ellos. 2, nos tocará trabajar con los profesores de escuelas, colegios, universidades, efectivamente también facilitando que esos niños, que esos adolescentes no consuman tabaco y que lo hagan lo más tarde posible. Porque hay que reconocer y demostrado ya científicamente que una persona que ya es tabaquista va a morir siendo tabaquista. Hay tratamiento, pero no se cura el tabaquismo. Qué importante, doctor, todo lo que nos ha comunicado durante este programa. Ha sido un verdadero gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Gracias a usted también. La decisión de fumar o no es una decisión personal. Sin embargo, las consecuencias que esto trae implica a nuestra familia y a nuestra sociedad. Así que pensemos 2 veces antes de consumir un tabaco. El tabaquismo es una enfermedad adictiva que poco a poco aumenta la cantidad de nicotina que necesita el cuerpo para bajar los niveles de ansiedad del fumador. Eso quiere decir que una persona tabaquista debe aumentar progresivamente la cantidad de cigarrillos que fuma al día. En el país existe una nueva ley del tabaco que tiene 3 conquistas importantes. Los espacios 100% libres de humo, que implica que no se puede fumar en lugares públicos, como oficinas, restaurantes, bares, universidades, discotecas, entre otros. El colocar en las cajetillas de cigarrillos fotos de lo que causa el tabaco en las personas que fuman. Y la tercera gran conquista es que se prohíbe la publicidad de tabacos a través de los medios de comunicación colectiva. El consumo de cigarrillo está asociado con cerca de 22 enfermedades y es factor de riesgo de 6 de las 8 enfermedades con mayor causa de muerte en el mundo y en el Ecuador. Numerosos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y materno-infantiles son un pequeño ejemplo de lo que el cigarrillo le hace a nuestra comunidad. Dé el ejemplo, no fume al frente de sus hijos o seres queridos y hábleles de los graves riesgos de empezar a fumar. Hablemos claro, el cigarrillo mata. Soy Gabriela Jiménez y esta es tu revista familiar Mi Salud TV. Como lo mencionó el doctor, el exigir aire puro es un derecho que tenemos como ciudadanos. Sin embargo, el control del tabaco parte de nuestros hogares. Sí, tiene una mirada bien dulce. ¿Será que tienen diabetes? ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, ¿y tú? Diana. ¿Saben que ustedes son muy dulces? No sé. Sí, tienen una mirada bien dulce. ¿Será que tienen diabetes? No. Oye, ¿tú qué opinas sobre la diabetes? Que es una enfermedad grave. Ya. Los cuales, no sé, como que se limitan a comer cosas. Que ya no pueden comer azúcar y cosas así. Voy a lanzar ahorita un piropo. Yo por ti puedo tener diabetes, porque me como esos ojos de caramelo. ¿Para qué sirve la limpia? Estas limpias sirve para el espanto, para el mal humor, el ojo.
¿Y para algún tipo de enfermedad como la diabetes? ¿Se puede hacer algo o no? Sí, han dicho, mediante los talleres que hemos recibido han dado que es de tomar, haciendo remojar el chocho, como ese es amargo, se toma 9 veces, 9 días, un novenario. E igual la quinoa, también se hace remojar y también se toma 9 días también. ¿Y usted qué sabe sobre la diabetes? Es una enfermedad que en los últimos tiempos está dando a todo, a los niños, a las personas mayores, hay que cuidarse de eso. ¿La diabetes es contagiosa? No. He leído un poco y es más bien por herencia o porque hay personas que consumen mucho, abusan del azúcar. Usted acaba de decir algo muy importante sobre el azúcar, ¿no? Muchos dulces, ¿no? Mire lo que tenemos ahí. Lo que pasa es que a los niños no hay como descuidarles una golosina. Viene de un curso y hay que darle su golosina. Hay que darle su golosina entonces. Qué gusto compartir con ustedes otra emisión de su revista familiar Mi Salud TV. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo, pero sobre todo existen muchísimas más que desconocen que padecen esta enfermedad. Ese es nuestro tema del día de hoy. Aclararemos todas sus dudas, así que no se despegue de su pantalla. ¿Qué tienen en común el futbolista Diego Armando Maradona, el director de cine Woody Allen y el animador de TV Don Francisco? Respuesta: los tres sufren de diabetes. Y seguimos con ustedes con más de su revista familiar Mi Salud TV. Para profundizar el tema del día de hoy, que es la diabetes, nos acompaña el doctor Ricardo Garcés. Él es médico internista, diabetólogo y obesólogo. Doctor, es un gusto que nos acompañe en nuestro programa. Gracias por la invitación. Para abordar este tema, primero quiero que nos explique dos temas muy importantes. ¿Qué es la glucosa y qué es la insulina? La glucosa, en términos sencillos, viene a ser la gasolina del organismo. Nuestro cuerpo necesita trabajar y para trabajar necesita energía. Justamente la principal fuente de energía es la glucosa o el azúcar, llamado en términos generales. La insulina, en cambio, es una hormona producida en el páncreas que se encarga de permitir el ingreso de esa glucosa a las células, en donde hace su trabajo energético. Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad de índole metabólico en donde los niveles de la glucosa están elevados por dos razones básicamente. La una ausencia total o relativa de la hormona insulina, y dos, por una falta de acción de esta hormona llamada insulina. De tal manera, la glucosa no logra ingresar a las células y mantiene sus niveles elevados en sangre. Ahora bien, la diabetes no solamente es elevación de glucosa, también ocasiona esta elevación mucho daño a nivel de los tejidos del organismo, sobre todo en ciertos órganos, como es el ojo, como es el corazón, el riñón, los nervios, ocasionando daño y destrucción progresiva y a largo plazo, con las consecuencias. ¿Qué complicaciones podrían ser estas? La diabetes es una de las principales causas de ceguera en el mundo. La razón, daño de la retina. Es una de las principales causas de infarto de miocardio. La razón, obstrucción de los vasos sanguíneos coronarios. Es una de las principales causas de neuropatías, es decir, afectación de las raíces nerviosas, sobre todo dolorosas en los miembros inferiores, de muy difícil manejo. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Clásicamente, la diabetes presenta 3 síntomas que han sido llamados en la literatura médica como las 3 P's. Polidepsia, mucha sed. Poliurea, muchas ganas de orinar. Polifagia, mucha hambre. Pero la mayoría de diabéticos tienen otras P's como parte de sus síntomas. La primera, una de las más importantes y más frecuentes, es la pérdida de peso, sin ningún motivo de tratamiento. La segunda, la pérdida visual. Y la tercera, la pérdida de la potencia sexual, sobre todo en los hombres. Y esto es un tema muy difícil de ser llevado por los hombres. Ahora,
El problema radica porque la diabetes generalmente no da síntomas. Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo sé si soy o no soy diabético? Bueno, hay factores de riesgo para ser diabéticos. Y tenemos que aprender a identificar esos factores de riesgo y hacernos una prueba, un test de glucosa, que será repetido cada cierto tiempo dependiendo de las circunstancias. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? El principal factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad. Sobre todo el sobrepeso y obesidad a nivel central, a nivel del abdomen. Hay personas con peso normal, pero que tienen una circunferencia de la cintura muy grande. Ellos pueden tener mayor riesgo, sobre todo si es que tienen familiares de primero o segundo grado diabéticos, conocidos diabéticos. Ese es el principal factor de riesgo en el mundo. Pero hay otro grupo poblacional de riesgo, son por ejemplo las mujeres que han tenido diabetes durante el embarazo. Tienen hasta 40% más probabilidades de ser diabéticas en un futuro. Otro grupo de riesgo son las mujeres, las chicas, que tienen o tuvieron ovario poliquístico, que es una entidad en donde los ovarios se llenan de pequeñas bolitas de agua, llamados quistes, que de por sí esta entidad les aumenta de peso a las mujeres. Y en un futuro asimismo podrían tener diabetes. También es importante diferenciar los tipos de diabetes que existen, ¿verdad? La diabetes se la ha clasificado en 4 grandes grupos. La diabetes tipo 1, que es la ausencia absoluta de la secreción de insulina por efectos del cuerpo propio en formación de anticuerpos que destruyen a la célula productora de insulina, por ende, dejan de producir insulina, por ende estos muchachos, que generalmente son niños o son jóvenes, requieren de por vida insulina para sobrevivir. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente de todas, que en cambio es debida a una falta de la acción de la insulina en el cuerpo, con un déficit parcial o relativo de la secreción. La tercera es la diabetes del embarazo o la diabetes gestacional. Se desarrolla únicamente durante el embarazo. Y después viene un gran grupo de enfermedades asociadas a diabetes, sean trastornos genéticos, sean enfermedades propias del páncreas, por ejemplo, una pancreatitis muy severa, por ejemplo, cáncer de páncreas, o otras endocrinopatías, sobre todo de las suprarrenales, que son raras. Medicamentos también pueden ocasionar algo de elevación de la glucosa. Qué interesante, doctor, todo lo que nos ha comentado. Tenemos todavía muchísimas inquietudes. Sin embargo, llegó el momento de conocer la primera parte del caso del día de hoy. Hace un año, creo que era el 25 de diciembre era que me dijeron que yo tenía diabetes. Yo tenía un mareo de la cabeza y me oscurecía la vista y tenía un cansancio así de subir así a caminar también. Ella es María Guamán, vive en las afueras de Cuenca. En las tardes le gusta tomar el sol sentada en una banquita al lado de sus plantas. Vive con su papá que está enfermo. Trabaja removiendo la tierra en un pequeño terreno que tiene su hermana. Es muy cuidadosa en seguir las indicaciones que le dan los médicos cuando la van a visitar y toma sus medicinas responsablemente. Y yo tenía que cuidar todo en la comida y estoy cuidando mismo hasta ahora, pero no sé si estoy haciendo bien o mal porque me dijo que menora bastante el azúcar. Bueno, ya me mandaba las pastillas, doctora, pero ya no sé cómo ella me sabe decir que pienso tomar 3 veces al día, café, almuerzo, merienda. Pero luego que ella me daba las pastillas, sí me decía, estoy bien. Ya no tengo dolor ni mareo de la cabeza, nada. Sí, un poco así las cuestas también sí subo, pero yo más antes no podía porque tenía un cansancio ya, que me dolía todas estas partes así. A subir, pero ya ahora no tengo, doctor, así que me duele sí, pero no así bastante como tenía antes, no. Doctor, si una persona ya está confirmada de que sufre de diabetes, ¿cuál es el tratamiento? ¿Enseguida debe colocarse insulina? ¿Qué es lo que pasa? Depende mucho de los niveles de glucosa con los que llega. Hay pacientes
en donde nosotros podemos instaurar un tratamiento oral, hablando estrictamente de los diabéticos tipo 2. Si es un diabético tipo 1, un niño, y está con niveles altos de la glucosa, insulina y no hay otra forma de tratar. En cambio, si es un diabético tipo 2, un diabético adulto, depende, hay muchas opciones terapéuticas. El medicamento que nunca debe fallar es un insulino sensibilizador, es decir, un medicamento que hace que la insulina que lo produce, y muy bien el páncreas del tipo 2, funcione adecuadamente. Hay casos en que tenemos que apoyarnos además de un estimulador de la secreción de insulina, porque habíamos dicho que si hay resistencia a la insulina, requiere secretar bastante insulina para funcionar adecuadamente en este cuerpo, entonces necesitamos estimularlo un poco más. Y hay otros nuevos fármacos que están saliendo, protectores de la célula productora pancreática, estimuladores gracias al efecto de la glucosa que ingresa con el alimento, otros medicamentos que actúan inclusive a nivel del sistema nervioso para calmar el apetito del diabético, que es lo que le hace subir de peso. ¿Existe algún tipo de medicación natural que ayude a contrarrestar la diabetes? Nada que haya sido demostrado científicamente. Hay muchísimos medicamentos catalogados como antidiabéticos, plantas inclusive. Hay una planta que sé que le llaman la insulina. Nada demostrado científicamente hasta el momento. ¿Una persona con diabetes puede realizar todo tipo de ejercicio físico? Totalmente sí, excepto si es que está muy descompensado, es decir, si sus niveles de glucosa están muy altos, sobre todo más de 250 miligramos, es mejor que no haga actividad física porque puede ocasionar más problemas. Entonces, compensado, el diabético no solo que puede, sino que tiene que realizar ejercicio físico. Doctor, es momento de irnos a un corte comercial. Ya volvemos. ¿Sabías que, según cifras de organizaciones de salud, cada 7 segundos alguien muere de diabetes en el mundo? Y continuamos junto a ustedes. Doctor, ¿cuáles son los cuidados que debe tener una persona diabética? La diabetes es una enfermedad que requiere constancia. ¿Constancia en qué? Constancia en los cuidados alimentarios recomendados por el médico. Constancia en actividad física. Siempre hay que hacer ejercicio. Constancia en administración de los medicamentos, sean estos medicamentos orales, sea la insulina. Y constancia en el control, sea el autocontrol mediante los equipos que existen ahora para autocontrolarse la glucosa, o los controles médicos periódicos que vayan a ser organizados por el médico que le está tratando. En cuanto a la alimentación, ¿cuáles son estos cuidados? Está el azúcar, está la panela, que tenemos mucho en nuestro medio, la miel de abeja, tiene una gran capacidad para elevar la glucosa. El segundo grupo de alimentos que el diabético tiene que evitar es la harina de trigo. La harina de trigo ha sido considerada uno de los productos con mayor índice glucémico, es decir, la capacidad de un alimento para elevar la glucosa sanguínea. Y el tercer grupo, que yo personalmente le recomiendo a mis pacientes, es evitar el exceso de fructosa. La fructosa hasta hace poco tiempo era considerada sana, y la fructosa es el azúcar que está en las frutas. ¿Qué es esto del pie diabético? El pie diabético es una de las complicaciones más desastrosas de la diabetes. La razón, primero, afectación del sistema nervioso periférico. Los pacientes no sienten dolor. La segunda cosa, alteración de los vasos sanguíneos, como habíamos hablado antes, es decir, tienen sus vasos sanguíneos cerrados. Estos dos elementos dan predisposición para heridas. La herida permite el ingreso de bacterias. Ese ingreso de bacterias no lo siente la persona diabética, y si aún tiene problemas visuales, no se ve que tiene una úlcera. Y esto va carcomiendo poco a poco el tejido, y viene todo el desastre cuando ya es tomado la infección por el hueso, y textualmente se pudre el pie. Entonces, el pie diabético es la principal causa en el mundo de amputación no traumática, es decir, no ocasionada por un accidente. Doctor, nuestros amigos televidentes también tienen inquietudes, así que vamos a ver algunas de ellas. Doctor, ¿la diabetes es contagiosa? Definitivamente no. La diabetes
o más bien dicho, los seres humanos adquirimos el patrón de riesgo genético para ser diabéticos, pero no se contagia de madre a hijo o de persona a persona. ¿Los diabéticos pueden fumar o tomar alcohol? Definitivamente no. Es decir, pueden, pero no deben. ¿Los hijos de mujeres diabéticas pueden ser diabéticos? Si es que los chicos heredaron el patrón genético de riesgo y hay un descuido durante el crecimiento del niño, por supuesto que a futuro pueden desarrollar diabetes, pero directamente un traspaso de la enfermedad de madre a hijo, no. Gracias a nuestros televidentes por sus preguntas y doctor, me pareció muy importante que usted sea tan tajante al momento de decirles a los diabéticos que no deben fumar y no deben consumir alcohol. Llegó el momento de conocer también la segunda parte del caso del día de hoy. O sea, lo que tenemos ya están, o sea, no ve bien, dice que tiene así opaca la vista. Dice que están torciendo los piecitos, que en vez se hincha los pies. Y en veces no se hincha, sino que tienen bastante dolor a la cabeza mismo, eso decían yo también. Ya están mejorando, sí, ya se mejora. Así como la señora de aquí también tiene diabetes, la señora María Plaza, también está ella bien ya. Porque dice que ella ya no, o sea, ella puede ver bien, que puede caminar bien. Como ella era comienzos nomás, no estaba como, tenía así ya bien avanzado. Dice que me dijo la doctora que yo tengo más de 100 ni cuánto. Dice que si no cuidas, dice, por un tiempo te quedarás ciega, te quedarás torcida del pie. Tienes que hacer todo, dice, tienes que cuidarte. Cuando llamamos tienes que venir al subcentro a retirar los remedios. Si no, yo me dije tal día. Te sácalos los oídos si no vienes, me dice la doctora. ¿Cómo ha pasado? Doctor. ¿Cómo va? Gracias, ¿Todo bien? venga, doctorcito, venga. Muchas gracias, sigue. Marianita, ha sido un gusto atenderle. Pasen muy bien, cuídense. Hasta luego. Pasen bien, doctor. Gracias. Doctor, llegamos al final de nuestra entrevista. ¿Cuáles serían las recomendaciones para nuestros televidentes? Para los pacientes diabéticos, mi recomendación sería ser responsables. La responsabilidad radica no solamente en la salud personal. La diabetes complicada es una enfermedad social, es una enfermedad económica y que va en desmedro de los recursos económicos familiares. Si somos responsables, nuestra familia no va a sufrir esas consecuencias. Para los familiares, mi recomendación principal es colaboren. Es difícil para una persona que tiene limitaciones alimentarias el observar que al lado suyo están comiendo lo que él no puede hacerlo. Sería bueno aplicar las recomendaciones alimentarias a toda la familia, considerando al menos que hay una asociación entre obesidad y diabetes. Es muy probable que los hijos, la esposa, también requieran bajar de peso. Muchísimas gracias, doctor, por habernos ayudado a aclarar todas las inquietudes sobre este tema. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Gracias por la invitación. El estilo de vida actual hace que mayor número de personas tengan sobrepeso y sedentarismo, es decir, que seamos gorditos y que no realicemos ninguna actividad física. Así que chequee su dieta, realice ejercicio físico constante y sobre todo vaya a su médico regularmente, de tal manera que si le detectan alguna enfermedad pueda seguir un tratamiento oportuno. Como decía el doctor, la glucosa, o más conocida como el azúcar de la sangre, es la energía que ayuda al organismo a funcionar. Por otra parte, la insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y es la que regula la cantidad de glucosa en las células de la sangre. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece debido a que el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, o bien, la fabrica pero en una calidad inferior. Eso hace que la glucosa entre en grandes cantidades en la sangre, lo que daña muchos tejidos de los órganos de forma progresiva y a largo plazo. Ceguera, infarto al corazón, insuficiencia renal son algunas de las enfermedades que la diabetes puede acarrear.
Por lo tanto, hay que estar muy atento a sus factores de riesgo. El principal factor de riesgo es la obesidad y haber tenido en la familia casos de diabetes. Otro grupo en riesgo son las mujeres que durante el embarazo tuvieron diabetes gestacional o mujeres con ovario poliquístico. A pesar de que la diabetes tiene síntomas que pasan desapercibidos, debemos estar atentos a estos signos. Mucha sed, mucha hambre, pero aún así baja de peso sin ningún motivo, sin dietas ni ejercicios. Además, pérdida de visión y en caso de los hombres, impotencia sexual. Si usted es diagnosticado con diabetes, debe seguir el tratamiento de manera regular y durante toda la vida. Tiene que adoptar además una vida saludable que incluye constancia en el ejercicio, alimentación nutritiva y en horarios determinados. Y una constancia en los controles médicos. Soy Gabriela Jiménez y esta es tu revista familiar Mi Salud TV. La diabetes es una enfermedad que aqueja el mundo en la actualidad y el Ecuador no se encuentra libre de ella. Si usted presenta alguno de los síntomas o de los factores de riesgo, acuda al médico, puesto que detectar una enfermedad a tiempo y recibir un tratamiento le puede salvar la vida. ¿Usted conoce algún tipo de comida que nos ayude para la hipertensión? Bueno, pues la comida de aquí, la típica, es las papas con cuy. Ah, la papa con cuy nos ayuda para la hipertensión. Ah, bueno, sí, un poco. ¿Cómo pasaba? ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Alfonso. ¿Usted conoce algún tipo de comida que nos ayude para la hipertensión? Bueno, pues la comida de aquí, la típica, es las papas con cuy. Ah, la papa con cuy nos ayuda para la hipertensión. Ah, bueno, sí, un poco. ¿Qué hace para que si la presión baja se regule y si sube se regule también? ¿Qué hace? ¿Qué toma? Yo tomo algunas agüitas medicinales ya. Ah, agüita medicinal. Yo no sabía de eso. A ver, ¿qué agüita se puede tomar para regular la presión? Puede tomarse una agüita haciendo de manzanilla, poniendo un trocito de panela. Sabe que con ejercicios, con la pastillita que... ¿Usted hace ejercicio? Sí. A ver, ¿qué ejercicio hace? Caminatas. Ahorita vamos a hacer una práctica con un buen ejercicio, ¿ok? Claro. A ver, 1, 2 y 3. ¿Cómo se siente? Bien. Mejor. ¿Y usted? Bien, porque se hace saltar bien el corazón. Yo camino, oiga, tengo una caminadora. Ya, ¿y otro ejercicio que se puede hacer ahorita? Ahorita no sé qué le diré. Hagamos bailoterapia. Pues. Solita voy a bailar. No, claro, no, pues baila conmigo salsa. Ay, ¿quieres? A ver, pongo una música de salsa ahorita. Huele a caña, tabaco y brea. Usted está en Cali. Para ay, que mire, vea. Ahí. Si las mujeres son la vueltita. Lindas y hermosas, aquí no hay fea. Para que vea. Para que vea. Mi Cali se está bailando para mejor. está más popular. Yo les recomiendo a toda la gente que sufre de hipertensión, que baile, que haga ejercicios, para que conserven la salud, que consuman mucha fruta fresca. Seguimos con nuestro programa Mi Salud TV. Es un gusto entrar a sus hogares a través de su pantalla. El tema del día de hoy es la hipertensión. Muchos desconocemos aspectos importantísimos de esta enfermedad. Sin embargo, continúe con nosotros y le aclararemos todas sus dudas y lo más importante, cómo prevenir esta enfermedad. Nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos. ¿Sabías que tanto hombres como mujeres son propensos a desarrollar hipertensión arterial? Pues la evidencia indica que actualmente la diferencia entre sexos no es significativa. Gracias por continuar con nosotros en su revista familiar Mi Salud TV. Para profundizar el tema del día de hoy, que es la hipertensión arterial, nos acompaña Doris Herrera. Ella es coordinadora de la Dirección Nacional de Estrategias de Salud Colectiva. Doris, es un gusto que nos acompañe en nuestro programa. Muchas gracias, para mí también es un gusto estar acá, colaborando para poder promover la prevención y el manejo adecuado de este tema importante. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la hipertensión arterial? La sangre en nuestro cuerpo circula a determinada presión que permite que tengamos una irrigación apropiada en los distintos órganos y tejidos.
La hipertensión arterial se da cuando se daña este mecanismo que regula la presión a la que circula la sangre y supera los niveles normales que son de 120/80. Es ahí cuando empezamos a hablar ya de prehipertensión e hipertensión cuando ya tenemos niveles más altos. ¿Y cómo se detecta? ¿Cuáles son los síntomas? El gran problema con la hipertensión es que usualmente no presenta síntomas, ¿no? Entonces podemos tener ya problemas de presión alta, pero no nos damos cuenta. Por eso la importancia de los chequeos médicos regulares en todas las personas. Tenemos que acudir regularmente al médico para que nos tomen la presión, que es un procedimiento bastante sencillo por el cual podemos detectar este problema. Puede darnos algunos síntomas como mareos, como ver ciertas lucecitas, tal vez cierta presión en los oídos, pero eso principalmente cuando ya se ha elevado un poco más, ¿no? Cuando tenemos niveles más altos de hipertensión. ¿Y cómo se produce la hipertensión? ¿Por qué se produce? Hay distintas causas, hay algunas que no se conocen, hay otras que puede ser una predisposición genética con la que nacemos predispuestos a tener hipertensión, o puede haber también una hipertensión originada en otros problemas de salud, como la diabetes, la insuficiencia renal, otros síndromes, pero estos suelen ser los más frecuentes, ¿no? Entonces, como decía, lo importante es que definamos oportunamente cómo está nuestra presión arterial para poder disminuir factores de riesgo, para poder actuar sobre la enfermedad. Doris, usted mencionó factores de riesgos para desarrollar hipertensión. ¿Cuáles son estos? Los factores de riesgo tienen que ver mucho con los hábitos de vida, con los hábitos alimentarios sobre todo, con la actividad física. Entonces, los problemas de sobrepeso, de obesidad, incrementan el riesgo de hipertensión, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el alto consumo de sal, el sedentarismo, la poca actividad física, todos estos son factores que incrementan el riesgo de desarrollar hipertensión. ¿Es cierto que la medicación para hipertensión es cuando se inicia para toda la vida? Así es. Son medicamentos que deben ser tomados con absoluta regularidad. No podemos ser indisciplinados con estos medicamentos, deben ser de toma diaria de acuerdo a la prescripción del médico. ¿Y cuáles son las complicaciones más comunes que se dan en las personas que ya tienen hipertensión? Como decíamos, la hipertensión afecta la irrigación sanguínea de los órganos en el cuerpo. Dependerá de cuál es el órgano que esté afectado para desarrollar complicaciones. Ejemplo, puede haber problemas a nivel de irrigación de la retina, generando problemas de disminución de visión y llegando a ceguera, por ejemplo. Podemos tener afectación de la circulación renal y podemos desarrollar una insuficiencia renal. Esas por citar las más frecuentes o las más claras. Pero tenemos a la hipertensión arterial como un factor de riesgo para otros problemas que pueden causar mortalidad, como son los problemas cardíacos o los problemas de accidente cerebrovascular, que es lo que normalmente la población conoce como derrames cerebrales. Por ejemplo, ¿la hipertensión arterial es hereditaria? No necesariamente, pero puede haber alguna predisposición genética a sí desarrollar hipertensión arterial. Entonces, debemos, por tanto, si tenemos una historia familiar de hipertensión, lo más seguro es que nosotros también desarrollemos hipertensión arterial. Qué importante todo lo que Doris nos ha comentado sobre este tema, pero llegó el momento de conocer la primera parte de nuestro caso del día de hoy. Ella amaneció con un dolor fuerte de cabeza y no podía caminar porque le mareaba la cabeza, no podía alzar la cabeza. Me iba donde un doctor, me daban remedios, pero no me hacía bien. Ella es Mariana Orellana. Vive en las afueras de Cuenca. Es apasionada por los animales, al punto en que baña sus gallinas. Tiene un perrito bien lanudo y unas ovejas bien peladas. Le encanta el baile y conversar con las amigas en el club de diabetes. Usa trenzas porque la hacen ver más joven.
Ay, a mí es que me duele el estómago. Así de almorzar o así, cuando meriendo, entonces me duele. Ella es María Collaguazo. Adora el agua de manzanilla. Tiene una vaca que recién tuvo una ternerita. No le gusta salir de su casa ni para ir a las fiestas del pueblo. Su perro se llama Oso, aunque más se parece a un lobo. Entonces, la cansada de esa, me fui al subcentro de salud. Entonces, ahí me tomaron la presión, entonces decía que tenía la presión alta. Entonces, desde ahí sí, entonces yo seguía yendo al centro de salud cada mes. Cuando sube la presión viene quema, entonces mejor tengo que mojar la frente para que me pase. Así mojando la frente, entonces me pasa ya. Entonces ahí siento medio tranquilo yo ya vuelta. La planta de los pies me quema, me arde y todos los dedos me duelen. Luego así tampoco no teníamos mucho dinero para cada mes. Nos fuimos al subcentro. Entonces ya ahí nos enteramos, porque realmente desconocíamos de todo esto. Nos enterábamos que les daban las pastillas gratis. Yo sí le dejé de dar las pastillas porque muchas pastillas también dice que hace mal. Y mejor yo también le dejé de darle porque ya me dijo que no, igual le da la presión que le sube y que le viene. No digo así como borrachando. Gracias a Diosito que el señor presidente nos ha dado esas pastillas, entonces yo cada mes me voy a retirar las pastillas y hacerme ver la presión, si está normal o está alta o está baja. ¿Sabías que, según un estudio realizado por el Hospital Universitario de Oslo, en Noruega, la ingesta de 3 kiwis al día reduce los riesgos de hipertensión arterial? Y ya estamos de regreso junto a ustedes. Doris, en nuestro país, ¿cuáles son los porcentajes de hipertensión entre la población? Los niveles de hipertensión en la población son bastante altos en nuestro país. De hecho, es la primera causa de mortalidad en el Ecuador, según los datos de mortalidad del Instituto de Estadísticas y Censos. ¿Y por qué se produce esto? Debido a principalmente nuestros hábitos. Como hablábamos, tenemos hábitos alimentarios, hábitos de actividad física y poco hábito de visitar al médico, sobre todo. ¿Existen tratamientos naturales para tratar la hipertensión? El tema de los tratamientos naturales hay que abordarlo con mucho cuidado. El uso inadecuado, el mal manejo de las plantas puede también traer efectos de toxicidad, ¿no? Efectos contraproducentes, como de la misma manera que se maneje mal un medicamento, ¿no? Para que podamos nosotros utilizar una sustancia, sea natural o un medicamento, nosotros deberíamos saber, por ejemplo, cuál es la dosis, cuál es la frecuencia en la que debemos tomar, y por eso los medicamentos tienen todo un proceso de prueba que dura muchísimos años en distintos tipos de población para llegar a saber exactamente cuál es la dosis adecuada, cuál es la frecuencia adecuada, la concentración adecuada, y podamos ofrecerle este medicamento a la persona. Con las plantas no tenemos ese proceso y hay ahí el riesgo de utilizar las plantas a discreción. Doris, nuestros amigos televidentes tienen algunas inquietudes y a continuación vamos a ver algunas de ellas. Para medir la presión, ¿el paciente debe tener reposo? No es necesario un reposo previo largo para la medición de la presión arterial. Lo importante es que la persona llegue al servicio de salud y tenga un reposo de aproximadamente 5 minutos, máximo hasta 10 minutos, donde se regularice su circulación sanguínea y podamos tener un valor lo más adecuado y ajustado a su rutina y a sus valores normales diarios. Todos los pacientes hipertensos deben dejar de comer sal. No solamente las personas hipertensas deben dejar de comer sal, sino todos debemos disminuir el consumo de sal porque es un factor de riesgo para hipertensión. Mientras más alta sea la presión arterial, hay que disminuir el consumo de sal, si es posible eliminarlo. ¿Cómo influye el ejercicio y la actividad física en la hipertensión? La actividad física influye de dos maneras. La primera, como prevención. Si tenemos una actividad física rutinaria de por lo menos 30 minutos diarios de caminata, que sería lo mínimo necesario, ¿no? Una caminata a un ritmo moderado, vamos a mantener un mejor estado físico, a eliminar calorías excesivas
y vamos a disminuir el factor de riesgo de sobrepeso y obesidad, por ejemplo. Pero también a nivel de tratamiento se ha podido mirar en estudios que la actividad física disminuye en ciertos niveles la hipertensión. Entonces la persona hipertensa tiene que caminar hacer ejercicio por las dos razones, ¿no? Una pregunta, ¿por qué las personas hipertensas no pueden hacer fútbol el fin de semana? Porque estamos pasando de un estado usual de sedentarismo durante toda la semana a un esfuerzo físico excesivo en el fin de semana. Es un esfuerzo brusco. El corazón es un músculo que como cualquier músculo lo tenemos que entrenar. Por tanto, si tenemos una etapa de sedentarismo y de pronto le sobrecargamos al corazón, nos pueden dar problemas circulatorios, problemas cardíacos complejos. ¿La hipertensión puede causar disfunción eréctil? Aproximadamente el 20 al 30% de hombres que tienen hipertensión también presentan disfunción eréctil, no solamente por el tema de la afectación de la circulación a nivel de los genitales. Como decíamos anteriormente, hay daño a nivel de los vasos sanguíneos que llegan a los genitales y que producen la erección, sino también que los medicamentos pueden, entre los efectos secundarios, generar un problema de disfunción eréctil. Gracias a nuestros televidentes por hacernos llegar sus inquietudes. Doris, ¿qué pasa cuando una mujer tiene hipertensión y está embarazada? Tenemos dos posibilidades. Una mujer que ya tiene una hipertensión previa al embarazo, esta persona antes de embarazarse tiene que hacerse un control riguroso de su presión arterial, consultar con el médico sobre el tratamiento que está siguiendo y la necesidad de ajustar el tratamiento para utilizar medicamentos que no vayan a ser perjudiciales para el bebé. Y luego durante el embarazo también tener un control muy riguroso de su presión arterial para poder ir mirando cómo evoluciona y corregir oportunamente cualquier complicación. ¿Y qué complicaciones se podrían dar? Cuando una persona, una mujer, desde antes ya tiene hipertensión, podemos tener problemas, por ejemplo, a nivel de la circulación placentaria. O sea, no llega de la manera apropiada la sangre a la placenta y no le llega la sangre de la manera apropiada al bebé y puede ser que el bebé o no crezca o puede haber hasta mortalidad del niño intraútero. Esa como una complicación podríamos decir la más grave. Pero tenemos otro problema de hipertensión que es una hipertensión que puede surgir durante el embarazo, una mujer que no tenía problemas de hipertensión, pero que sobre todo en el último trimestre es donde es más frecuente el problema de la hipertensión, que en este caso se puede llamar preeclampsia y puede desarrollarse hasta una eclampsia, que es ya el estado más grave. Oiga, mi papá creo que tuvo la presión alta. Él sufría así un dolor de cabeza y le dio un derrame a él. Entonces creo que es eso que uno viene como herencia de uno, me imagino que es así. Y de ahí ya me fue pues, el dolor de cabeza así, que me dolía. Y de ahí ahora sí, como estoy con las pastillas, entonces ya no siento el dolor de cabeza. Es como me llamaron para hacer unos ejercicios cada tercer mes del miércoles, me llamaron. Ahí hacen bailar, hacen conversar y ahí toman la presión. Y entonces de ahí vengo para mandar el medicamento. Ya, así me dicen los vecinos también que ande, que participen. Mis hijos sí se van, pero me dicen vamos, pero no, doctor no. Ya tiene que irse el día miércoles, entonces a mí ya me cuenta. Y si ya me toca, tengo que irme el miércoles, nos vamos, así contenta. Porque decía, ya me encuentro con algunas amigas, conversamos de todo. Nos hacen bailar, nos reímos. Entonces uno ya se siente tranquilo porque ya nos ven y ya nos mandan dando los remedios, todo. Entonces ya se viene ya contentos ya. Doris, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para nuestro público? Eliminar o disminuir el consumo de grasas, de exceso de carbohidratos, es decir, el arroz, el tallarín, las papas como el centro de nuestra alimentación, disminuir el consumo de sal,
disminuir el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ¿no? El tabaquismo es un factor de altísimo riesgo para todas estas enfermedades. Incrementar la actividad física, ¿no? Esto ya sabemos, para todo es necesario, no solamente para lo cardiovascular, para las funciones mentales, hasta para nuestra apariencia personal, manteniendo el peso adecuado, va a ser muy buena la actividad física. Vamos a tener las medidas de detección oportuna, es decir, acudir, sobre todo las personas que ya vamos cumpliendo más añitos, desde los 35, tenemos que acudir con mayor regularidad al médico para el diagnóstico oportuno y en caso de que nos hayan diagnosticado hipertensión, que sería la tercera recomendación, ser muy disciplinados y muy juiciosos en el tratamiento que nos vaya mandando el doctor, es decir, la toma de la medicación, los controles regulares para poder mantener en buenas condiciones nuestra presión arterial y disfrutar de una buena salud. Ha sido un gusto, Doris, tenerla aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, me parece genial que podamos trabajar con la población, llevar estos mensajes a la población para que podamos prevenir estas grandes enfermedades. La hipertensión es un mal silencioso, no presenta síntomas aparentes, así que depende de usted controlarlo y sobre todo prevenirlo. Acuda de manera constante a sus revisiones médicas y esto le salvará la vida. 3 de cada 10 ecuatorianos sufre de hipertensión. Esta enfermedad en sus primeras etapas no presenta síntomas, por lo tanto es muy importante realizarse chequeos médicos regulares. Hombres y mujeres mayores de 35 años, personas con malos hábitos alimenticios, con alto consumo de sal que presentan sobrepeso y obesidad. El sedentarismo o poca actividad física acompañado del uso de tabaco y alcohol son entre otros importantes factores de riesgo de este padecimiento. Por lo tanto, si usted reconoce al interior de su familia o en usted mismo algunos de estos factores, trabaje en ellos. Reduzca las posibilidades de sufrir esta enfermedad, que es la primera causa de muerte en el Ecuador. Pero si usted ya está diagnosticado con hipertensión y al tomar los medicamentos recetados por el doctor siente una serie de efectos secundarios molestos que le están haciendo pensar en dejar la medicación, no lo haga. Vaya nuevamente al médico e infórmese sobre lo que está pasando. El doctor o doctora seguramente le recetará otras medicinas que se ajusten a sus requerimientos, ya que en la actualidad hay una amplia gama de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión. Como decíamos en nuestro programa, hay variadas razones por las que se presenta la hipertensión y son muy graves las consecuencias de esta enfermedad. Por tanto, no lo tome a la ligera, asista al médico periódicamente y adopte en su rutina diaria el ejercicio y alimentación saludable. Seguir nuestros consejos le traerá mayor felicidad. Soy Gabriela Jiménez y esto es Mi Salud TV. Gracias por compartir junto a nosotros otro programa más. Nuestro objetivo principal es que usted, a través de los diferentes temas que aquí le brindamos, mejore su calidad de vida. Por eso estamos seguros de contar con su presencia en la siguiente emisión de su revista familiar, Mi Salud TV. Les esperamos.